Listo, ¿te parece que comencemos, José Luis? Está apagado tu micrófono. Ya, Ok, listo. sí, sí, Perfecto, muy bien, muchísimas ya gracias. dimos los 5 minutos ahí de, de- para Excelente. poder Si empezar. quieres, doy la bienvenida. Ok, está bien. Pues buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar en esta última sesión del ciclo de capacitación 2025 de Contemos Juntos e ICO Centro de Fortalecimiento. Les agradecemos muchísimo su participación a lo largo del año. Recuerden que quienes tienen el 80% de asistencia a nuestras sesiones, les haremos llegar una constancia de participación. Por favor, estén atentos y pues decirles que les esperamos con mucho gusto el próximo año con más talleres y con más sesiones que les ayuden a fortalecer el área legal, fiscal y contable del lado de nuestros compañeros y aliados. Contemos juntos. Ahora sí, José Luis, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Sí, pues es un gusto volverlos a saludar aquí al ecosistema. Sé que algunos ya vieron algunas, estamos en buen tiempo porque estamos en periodo de programar nuestro cierre y muchas veces ya nosotros tenemos que solicitar pues cierta información para que nuestra declaración, que está muy en corto, que es el 15 de febrero, pues nosotros ya tengamos nuestro cierre bien hecho, que ya tengamos nuestras conciliaciones de bancos, que ya tengamos si hay reembolsos de caja chica, porque a lo mejor ahí vamos a tener comprobantes del ejercicio del 2025 y no reembolsarla hasta el 2026. Que nuestras cuentas por cobrar, yo sé que nuestros donativos, como dice la autoridad, no deberían de, por lógica, deberían de ser PUE, pero muchas veces por ciertas razones, pues los emitimos como método de pago, porque así nos obligan en cuanto a ciertos donantes que hagamos los recibos de cierta manera. Entonces, este curso pues va a ser práctico, como quiera tenemos una presentación ahí en el caso de que ahorita vamos a utilizar la plataforma del SAT para su llenado y se supone que ya nuestra balanza la tenemos ya muy correcta y ahí nos encargaremos de mapear la balanza para que vayamos llenando nuestra declaración, nuestro formato 21. Entonces vamos a presentar y vamos a entrar, pues en este caso al SAT. Ustedes me dicen si se va viendo la plataforma. Vamos a entrar al SAT. Sí, se ve. Ok, Ahorita está tu pantalla. mi pantalla, perfecto. Vamos a ver, disminuir aquí. Vamos a ver, vamos a entrar al SAT. Como quiera la presentación, pues se los vamos a hacer llegar. Y ahorita vamos a hacerlo de forma práctica y vamos a entrar aquí. Esta es la página de www.sat.gov.mx. Nos vamos a ir a empresas, a pesar de que pues, no somos empresas porque no nos dedicamos a un fin de lucro. Entonces, aquí nos dicen que tenemos que entrar a empresas y aquí ya vimos los tipos de régimen de las empresas, que es el general de ley y lo que nos interesa a nosotros es las personas morales con fines no lucrativos, que es donde tributamos nosotros, ¿verdad? ¿Ok? Y luego acá ya nos da unos submenú. Y en el submenú nos dicen régimen de personas morales con fines no lucrativos, ya dice inscríbete, identifica, habilita y declara. Pues nos estamos pasando en el tiempo. Ahorita estamos suponiendo que ya estamos en el mes de, por decir, inicios de febrero, o no sé, enero, si somos y no sé si está abierta, porque ahorita vamos a ver en este caso si está abierto o no. Digo, para 2025 no va a estar abierto excepto para una terminación anticipada, porque hayamos perdido porque hayamos perdido la donataria, etcétera. Vamos a ver aquí nos dice declaración anual y cierre propio. ¿Cuándo se presenta? A más tardar el 15 de febrero del año siguiente. Pulsamos aquí y ya nos pide las credenciales. Las credenciales podemos accesar a través de la contraseña, podemos entrar a través de la e-firma, ¿verdad? En este caso, pues aquí tengo grabada lo que viene siendo
nuestra contraseña. Aquí nada más el captcha, que de repente es un poquito complejo porque a veces que uno no le atina. A ver si le atinamos. Ok. Estamos entrando al portal de la declaración anual. ¿Qué nos pide aquí? Presentar declaración, consultar declaración, podemos imprimir el acuse y las declaraciones pagadas. En el caso que hayamos pagado algún impuesto porque tengamos ingresos superiores a los no relacionados del 10% y porque tengamos algunas cosas de no deducibles o algo que se asemeje a un remanente ficto. Entonces, aquí pulsamos presentar declaración. Aquí nos pide el ejercicio. Si yo le pongo 2025, pues nada más voy a tener opción a presentar en forma anticipada la declaración porque es la última declaración. Y en este caso no, voy a hacer como una complementaria. Lógicamente, Contemos Juntos, pues presentó en su tiempo su declaración de 2024, pero nos va a servir para practicar. Entonces, declaración del ejercicio 2024, pero pues en este caso sería 2025, pero como les digo, si yo pulso 2025, ahorita no voy a poder poner ni normal ni complementaria porque sería una terminación anticipada del ejercicio. Entonces aquí nos dice del ejercicio y tipo de declaración y aquí nos da una opción. Digo normal, si le pulso normal, me va a decir ya existe. Complementaria sí lo puedo pulsar. Normal de corrección fiscal es cuando se refiere que yo tuve una revisión por parte de la auditoría y tengo que hacer una corrección fiscal. Igual complementaria por corrección fiscal, igual complementaria por dictamen. En el caso de que, digo, a mí no me ha tocado una declaración complementaria por dictamen, ¿verdad? O sea, eso es cuando la declaración se divide, en este caso, en perfil. En el perfil del usuario, digo, yo ya lo tengo capturado porque sería una complementaria de la normal y yo ya tengo mi perfil. ¿Qué me pregunta en el perfil? Bueno, tipo de complementaria. Aquí nos dice dejar sin efecto la declaración, o sea, que le quiero eliminar porque a lo mejor en mi perfil me equivoqué. Modificación de la declaración y declaración no presentada. Entonces vamos a ponerle modificación para que nos deje avanzar. Yo sé que ya va a tener datos precargados que son los del 2024. En este caso, vamos a suponer que fuera una declaración normal que estamos en el 2025. Tardado. Miren, este es mi perfil. Estos datos iniciales son los que yo capturo al inicio. Cuando presentamos la declaración que es normal, nos indica, ¿optas o estás obligado a dictaminar tus estados financieros? No. ¿Estás obligado a presentar la información sobre la situación fiscal? No. ¿Eres donataria autorizada para recibir donativos? Sí. Cuando nosotros ponemos que si somos donataria autorizada, si lo pusiéramos no, los datos de los estados financieros no se nos habilitan. Era como cuando presentábamos las declaraciones anteriores del 2023 hacia atrás. Entonces, aquí nos pide que ingresemos el oficio de autorización. Podemos tener varios oficios de autorización. Podemos poner el que más preponderantemente tengamos de lo que nos han autorizado o podemos tener el más antiguo, ahí como gusten. En este caso también, hablando de lo que viene siendo dictaminar estados financieros, es muy difícil encontrar a alguien, alguna donataria que haya pedido pues dictaminar sus estados financieros. Son cantidades un poquito altas. Esto nos lo refiere el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, en el que nos dice que las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales, digo, que ahí entramos nosotros como personas morales, que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulados superiores. En este caso yo tengo aquí cantidades que no son actualizadas, pero nada más para que se den una idea. Son 140 millones de pesos, que el valor de su activo en términos de las reglas de carácter general del Servicio de Administración Tributaria sea de 110 millones y que
hayamos tenido trabajadores cada mes de 300 trabajadores en todos los 12 meses del ejercicio. En este caso, pues por lo regular no. Y si tuviéramos la opción de dictaminar, para efectos fiscales, no se revuelvan, porque muchas veces hay organizaciones que están dictaminadas, pero son para efectos financieros. Entonces, por lo regular, el contador público muchas veces registrado, eh, pues opta por no dictaminar en una opción porque como quiera hay una responsabilidad solidaria. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la autoridad, digo, y a mí me ha tocado estar en revisiones de dictámenes, la autoridad muchas veces te empieza a decir, oye, revisaste tal cuestión, tal cuestión, tal cuestión, y por lo regular ellos no entienden que como auditor uno utiliza ciertas metodologías y no revisa todo al 100 sino que es selectivo. Entonces, por lo regular, a mí no me ha tocado ninguna donataria que dictamine sus estados financieros o que esté obligado o que presente el informe de situación fiscal que se encuentra en el 32H, que también nos dice que debemos de tener ciertas cantidades, ciertos importes o que existe una parte relacionada. Entonces, no me ha tocado a mí hasta la fecha, aparte, este tipo de plantillas, porque son una serie de anexos que nos dice en el caso del ISIF y en el caso, el ISIF es la abreviación de la información de la situación fiscal y en el caso del CIPRED, que es en el caso de los dictámenes, pues no están adaptados en este caso a las organizaciones sin fin de lucro. Son 30 anexos en el caso del CIPRED y como 28 apartados en el caso del ISIF. Por lo regular esto se pone no, no, no. A la fecha, no sé si alguno de ustedes tenga alguna, pero yo digo que el 100% no me ha tocado a mí que se tenga que dictaminar o que presente ISIF. Bueno, aquí nos va señalando dónde vamos, la flechita. Datos iniciales. Ingresos obtenidos. Aquí en este caso de los ingresos obtenidos son todos los ingresos que hayamos obtenido, sean relacionados o no relacionados y que hayamos sobrepasado el 10% de nuestros ingresos por los que relacionados que tengamos. Entonces, aquí se ponen todos los ingresos. Es obvio decir que no vamos a pasar el 50% porque perderíamos la donataria, ¿verdad? De los ingresos no relacionados. Entonces, aquí nos habla de los donativos recibidos en efectivo. ¿A qué se refiere en efectivo? Y no quiere decir que es en efectivo en dinero solamente, sino que también fue por transferencia, fue por cheque, fue por algún otro tipo, tarjeta de crédito, débito, si tenemos plataformas digitales, etcétera. Dice, donativos recibidos en efectivo nacionales. Y luego nos habla de los donativos recibidos en efectivo extranjeros, donativos recibidos en especie nacionales, donativos recibidos en especie extranjeros, arrendamiento de bienes, dividendos, regalías, intereses devengados a favor y ganancia cambiaria, otros ingresos, ingresos obtenidos, suma es por default. Aquí, digo, en nuestra balanza, digo, depende cada quien cómo tenga estructurado su catálogo de cuentas. Nosotros por lo regular tenemos donativos recibidos en efectivo, tenemos nacionales, personas físicas y personas morales. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para transparencia. En transparencia nos los va a pedir un poquito más desglosada. Entonces, aquí en nuestra balanza tenemos donativos recibidos en efectivo nacionales. Aquí no nos pide que diferenciamos cuáles son de personas físicas, cuáles son de personas morales. Igual del extranjero, no nos pide cuáles son de personas físicas y de personas morales, igual en especie nacionales, en especie del extranjero. Arrendamiento de bienes, que en este caso se considera como es parte de nuestro objeto social autorizado conforme el artículo 80, el penúltimo párrafo, y también habla de dividendos y de regalías. Los intereses nos los define en el artículo 8 de la ley del ICR, que es un interés. Y en otros ingresos, pues aquí van si tenemos cuotas de recuperación. Por lo regular, muchas cuotas de recuperación a los que estamos con ingresos relacionados, pues aquí ponemos las cuotas de recuperación.
Y aquí la suma, pues nos los hace por default. O sea, capturamos todos estos ingresos y nos los hace por default. ¿Ok? Ingresos obtenidos no sujetos al impuesto. Si los ingresos obtenidos, el total, no tenemos ninguno que rebase de nuestro 10%, pues nuestros ingresos obtenidos no sujetos al impuesto van a coincidir con los ingresos obtenidos. En este apartado ya nos dice, oye, cuotas de recuperación. Acá no lo teníamos plenamente identificado, lo teníamos en otros. Entonces aquí ya nos dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los ingresos obtenidos no sujetos al impuesto? Los ingresos obtenidos no sujetos al impuesto son las cuotas de recuperación que están asociados a nuestro objeto social autorizado. Que estas cuotas de recuperación, por lógica, no deben ser superiores a su costo y es uno de los requisitos que nos pone, cuotas de recuperación. Enajenaciones de bienes de activo fijo, que son relacionados con nuestro objeto social también. Ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales, cuotas de los integrantes, en este caso, rendimiento de acciones o títulos de crédito colocados entre gran público inversionista, es cuando nosotros invertimos nuestros excedentes y aquí tenemos también rendimientos, que en realidad también podría ser dentro de los intereses, son rendimientos, son intereses también. Donativos, tenemos arrendamiento de bienes, intereses de vengados a favor de ganancia cambiaria y otros ingresos. Ya nos da el total de ingresos. Esto en la ley del ICR, pues viene en el artículo 80 y en lo que viene siendo el penúltimo párrafo, nos viene definiendo que se consideran relacionados, pues, las cuotas de recuperación relacionadas con nuestro objeto social, la enajenación de bienes de activo fijo, donativos, etcétera. Entonces, aquí la cantidad coincide porque aquí nosotros no rebasamos la cantidad del 10% de nuestros ingresos, ¿verdad? Perdón. Erogaciones efectuadas. Aquí yo siempre les comento que yo mapeo por lo regular, trato de que la balanza de comprobación, como papel de trabajo, el día que me pregunten también de dónde salió el número, pues el número salió de mi balanza y aquí está en mis registros contables. Aquí me dice sueldos y salarios y gastos relacionados. Aquí en la I nos dice sueldos y salarios y gastos relacionados. ¿Qué es lo que pongo yo aquí? Aquí yo pongo los sueldos, las vacaciones, la prima vacacional, los asimilados. Digo, hay mucha gente que a veces que los asimilados los meten otros. Yo lo meto dentro de sueldos y salarios, los asimilados salarios. Y ahí yo voy marcando mi balanza en base a de dónde procede el dato como un papel de trabajo, ¿verdad? Los honorarios pagados a personas físicas. Aquí también, digo, tenemos que tener muy bien diferenciado porque muchas veces vamos a suponer que tengamos una organización que a lo mejor presta ciertos servicios médicos y a lo mejor yo tengo la subcuenta de servicios médicos, pero yo debería de poner subcuentas para evitarme luego andar sacando un auxiliar y andar depurando cuáles son honorarios a personas físicas y cuáles son pagos de servicios a hospitales, etcétera. Pues sí tendríamos que tener bien identificado, yo por lo regular, oye, tenemos que tener bien identificada la cuenta para decir, o ponemos como subcuenta, a lo mejor nos gusta tener una cuenta, servicios legales, oye, pues ¿sabes qué? Servicios legales, honorarios por servicios legales, oye, ¿sabes qué? Tenemos de personas morales, pues sí, aquí nos pide de personas físicas. Y si lo podemos sacar de la balanza directamente como amarre, pues perfecto. Aparte, si dictaminamos para efectos financieros, pues tenemos cédulas para amarrar nuestras bases de retención. Entonces, está aquí en honorarios, pues si son a personas físicas, pues tenemos retenciones porque tenemos de IVA y de ICR. De ICR puede ser al 10 o si es de régimen de confianza, pues podemos tener ay, perdón, por el tiempo me sacó.
Se supone que aquí, y es correcto que lo vayamos guardando. ¿Por qué? Porque si no lo guardamos, se nos va a ir borrando. Entonces estábamos en las erogaciones. Las erogaciones, aquí honorarios a personas físicas, intereses efectivamente pagados y pérdida cambiaria. Podremos tener pérdida cambiaria, intereses, pues sí podemos tener muchas veces como donataria, muchas veces dicen no debemos de pedir ciertos tipos de crédito, porque si nos piden una garantía, pues la garantía no podemos involucrar nuestros activos de la donataria. Entonces, por lo regular, sí podemos tener pérdida cambiaria muchas veces porque tenemos cuentas en dólares y se asimila a intereses efectivamente pagados. Teníamos regalías por asistencia técnica, de algún software que nos puedan prestar hasta del extranjero, ¿verdad? Donativos otorgados. Aquí en esto fue agregado, porque aquí en donativos otorgados ya nos pide que si el donativo es en efectivo o si es en especie. Este dato, pues, como es una erogación, lógicamente, digo, a veces que veo que como que la autoridad nos pone como, no que sean trampas, ¿verdad? Sino que, oye, si tú no tienes autorizado apoyo económico, pues no deberías de llenar este renglón de donativos, ¿verdad? Entonces no deberíamos de llenar este renglón. Esto no lo deberíamos de llenar. Si no tenemos apoyo económico, ¿verdad? Donativos en efectivo, vamos a ponerle, al cabo no lo vamos a presentar. Agregar y luego donativos en especie, pues agregar, vamos a suponer. Y termina. Ok. Ok. Y aquí se nos va poniendo pues el detalle que nos va agregando la autoridad. Esto no lo puso, esto nos tiene que checar en el caso también con la declaración de transparencia. Si somos de apoyo económico, pues tenemos que tener donativos otorgados. Y si tenemos en especie, pues nos tiene que checar con esa sección de transparencia y aparte, pues lógicamente tenemos que llenar el último apartado en el que utilizamos esos bienes en especie, cómo los distribuimos y los vendimos en el caso de transparencia o los donamos, ¿verdad? Aquí también lo que viene siendo nuestra balanza, pues tenemos las cuentas de SAR, Infonavit, jubilaciones por vejez. Yo me apoyo también, aparte de que mi contabilidad debe de estar bien, también hago vaciados de declaraciones. En mis vaciados de declaraciones y mi contabilidad deben de coincidir. En este caso también en sueldos, se me pasó a decirles, pues también tiene que coincidir tanto con tu amarre de nóminas como con tu visor de nóminas. Este visor de nóminas, pues es lo que tiene relacionado el SAT. Entonces, todo esto te tienen que embonar para que no exista una discrepancia. Entonces, aquí vamos a poner lo que viene siendo de contribuciones de seguridad social, el SAR, Infonavit y jubilaciones por vejez. Estas aportaciones para fondos de fondos complementarios de pensiones y jubilaciones. Aquí por lo regular, pues es antivejez. Puede haber alguna organización que tenga un apoyo por jubilación a ciertas personas. Vamos a hablar aquí de las cuotas al IMSS. Igual, en nuestra contabilidad, nuestra balanza, pues debemos de tener cuáles son las cuotas al IMSS del pago mensual que hacemos y debe coincidir con nuestro vaciado. Muchas veces las que nos piden dictamen, los auditores nos piden, oye, dame un vaciado de tus declaraciones del IMSS para ver si coincide con tu contabilidad, con tu balanza. El mismo caso en el caso de personas, de bienes pagados a personas físicas por el uso o goce temporal, pues también, como existen ciertas retenciones, también nos pide esa información. Los uso o goce temporal de bienes a personas físicas. Aquí, por ejemplo, a veces me ha tocado que las empresas que revisamos y tienen un dictamen
eh, y tienen contratos de arrendamiento por un periodo largo y nos pide el auditor que apliquemos, en este caso, la NIF de 5, pues sí, en nuestra contabilidad no vamos a traer lo que pagamos del uso goce. Lo podemos tener a lo mejor como control, lo podríamos tener en nuestra balanza como cuentas de orden, porque ¿qué es lo que vamos a tener en nuestra contabilidad en el caso de que tengamos el de 5? Pues vamos a tener una depreciación por bienes con derecho de uso y también vamos a tener luego lo que viene siendo intereses pagados por bienes de bienes con derecho de uso. Si alguien vio este tipo de NIF, que es la de 5, pues va a saber de lo que estoy hablando, porque luego van a decir, oye, no me coincide la balanza, os digo, la balanza sí me coincide, pero no me coincide este dato informativo y a la vez no me coincide con lo declarado. Pues no, tendría una explicación. Yo recomiendo pues ajustar esa pequeña diferencia en otras erogaciones, porque una cosa es lo financiero, otra cosa es lo fiscal. Y sí me ha tocado ver gente que dice, oye, declaración de transparencia, declaración fiscal y balanza, contabilidad electrónica debe coincidir. Bueno, pero tengo este tipo que son financieros y queremos evitar ese tipo de situaciones porque a veces que por 1,000, 2,000, 3,000 pesos caemos en esta situación de que vamos a alguna institución y andarles explicando de que, oye, yo, no, a lo mejor no van a ni entender, digo, con todo respeto, digo, no, 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 que no sepan, pero sí muchas veces dicen, oye, que te amarre esto, con esto, lo otro. No necesariamente, pero yo pido muchas veces las diferencias son muy pequeñas, pues se ajusta en otras erogaciones. Bueno, vamos a seguir lo que viene siendo, bueno, fletes y acarreos pagados a personas físicas, también nos lo piden, me imagino que para ver eh, nuestras declaraciones de retenciones. Aquí nos pide contribuciones pagadas, excepto ICR, YETU, IMPACT, IVA y EPS. ¿Qué podría ser aquí de contribuciones pagadas? Podría ser el impuesto sobre nóminas, en el caso de que seamos sujetos del impuesto sobre nóminas. Podría ser si tenemos nosotros eh, terrenos, edificios, puede ser el impuesto predial. Aquí podrían entrar como contribuciones pagadas, excepto ICR, YETU, IMPACT, IVA y IEPS. Ok. Seguros y fianzas. Bueno, en el caso de que tengamos seguros de nuestros activos, carros, automóviles, edificios, etcétera. Viáticos y gastos de viaje. Pues también aquí no lo piden porque a lo mejor algún día quieren revisar la deducibilidad de estos viáticos y gastos de viaje. ¿Se imaginan que no tengamos trabajadores y tengamos viáticos y gastos de viaje? Tiene que existir una relación de trabajo de las personas. Si existiera aquí viáticos y gastos de viaje, pues debemos de tener una nómina o que existe una relación de trabajo, que podría ser por sueldo y salarios, podría ser por prestación de servicios personales. Igual en combustibles y lubricantes, dicen, oye, pues si no tienes automóviles, si tienes combustibles y lubricantes, pues habría que ver ahí, asesorarse con alguien de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy utilizando los bienes de mi gente, pero pues hay un contrato de comodato, no tengo automóviles, no tengo, pero sí aquí es combustibles y lubricantes. Se refiere a que tengamos por lo regular automóviles, a menos de que veamos la posibilidad de tener un comodato, algo que podamos justificar este gasto de combustibles y lubricantes, cuotas o peajes. En el caso de la deducción por conceptos de, bueno, ayuda alimentaria a los trabajadores, hablaba de este caso total de pagos que sean ingresos del centro del trabajador. Eh, Cuando a mí me ha tocado que la mayoría de los socios o asociados de las organizaciones sin fin de lucro son personas físicas. Cuando son personas físicas, los asociados o socios, vamos a utilizar las reglas del título 4. Título 4 se refiere a personas físicas. Título 2 se refiere a personas morales. ¿Por qué? Porque el título 3, que son de las personas no contribuyentes, están incompleto y nos manda estos títulos. ¿Qué es lo que pasa?
que si nosotros vemos el artículo 27 de la ley del ICR, que es de personas morales, nos habla de los requisitos de las deducciones y el 28 nos habla de los no deducibles. Y en el caso de personas físicas, el 27 y el 147 se puede decir que es el espejo en personas físicas y el 28 es el 148. ¿Qué es lo que pasa? La fracción 30 que nos habla de esta condición que la autoridad nos puso. Muchas veces la iniciativa de ley de esta disposición, que ya tiene años, fue que los empleadores decían, oye, estás registrándome a alguien, pero en realidad es su sueldo, le estás poniendo bonos, le estás poniendo fondo de ahorro, le estás poniendo cierto tipo de prestaciones y en realidad deben de formar parte de su sueldo. Y dicen, no, sabes que de ahora en adelante esos ingresos exentos van a ser deducibles el 47 o el 53. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces si nos dicen, van a sacar ustedes una proporción, la proporción va a ser en base a los beneficios que otorga la organización. Si los beneficios disminuyeron de un año con otro, nada más van a ser deducibles un 47%. Si los beneficios se mantuvieron igual o aumentaron, van a ser deducibles un 53%. En el caso de nosotros como donatarias, por lo regular no aplica esto. ¿Por qué? Porque si estamos tributando conforme personas físicas, esa fracción 30 de lo que se considera no deducible por prestaciones exentas no existe. Si caso contrario, vamos a suponer que tuviéramos nosotros, otra vez, perdón. Vamos a suponer que tuviéramos nosotros que fueran personas morales o que en su mayoría los asociados fueran personas morales, nos dice, hay una regla miscelánea que nos dice, no se va a considerar esto siempre y cuando en tu balanza de comprobación tú identifiques qué partidas son exentas y grabadas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si nosotros vamos a poner aguinaldo, oye, ¿sabes que aguinaldo es tal cantidad? Y aguinaldo exento, que ya sabemos que son las 30 UMAS por persona, es tanto el importe de aguinaldo exento. Prima vacacional tanto, son 15 días de UMA por persona, es tanto. Entonces, muchas veces esa falta de certidumbre que muchos dijeron, oye, vamos a ampararnos, o vamos por qué una donataria va a considerar y además aparte pagar un impuesto sobre esto, porque sabemos que en las donatarias el no deducible nos ocasiona un remanente ficto. Entonces, en este caso, para nosotros, digo, a mí no me ha tocado organizaciones que tenga la mayoría personas morales o que prácticamente sus asociados o socios sean personas morales. En el caso de que así fuera, que tributaran conforme el título 2, tendrían que separar en su balanza la parte exenta y la parte grabada de las percepciones de su personal. Entonces, consumos en restaurantes, no lo pide. Nuestros consumos en restaurantes, no sé también si lo pidan con una manera, porque sabemos que los consumos en restaurantes, pues, es deducible nada más el 8.5, lo demás es no deducible y nos genera impuestos a las donatarias. En otras erogaciones, pues, es lo que yo les comentaba, es un resumidero. Si de las demás cuentas que a lo mejor en nuestra balanza ahí se van a ir todas las demás, no están específicas en cada renglón que nos solicita la autoridad. Ahora, nos habla del uso o goce temporal de automóviles con propulsión eléctrica, recargables, automóviles eléctricos, combustión interna accionada por hidrógeno. Aquí también lo veo como que un poquito, pues la autoridad no sé por qué lo hace, o si tiene un fin. Es lo que les comentaba, si nosotros nos vamos al régimen de personas físicas, el arrendamiento en automóviles es no deducible. En automóviles, definiendo automóvil, el artículo 3 nos define qué es automóvil.
nos define que es vehículos de pasajeros. En este caso, una pick-up no es un vehículo de pasajeros. Entonces, no es un automóvil. Con capacidad de carga de tanto y hasta una cantidad de 10 pasajeros, incluyendo el conductor. Ese viene en el artículo tercero del reglamento. Entonces, aquí yo lo veo así como que, no sé si sea plan con maña, sinceramente, que nos pongan estos conceptos, porque aquí ya nos dice también monto deducible de pagos efectuados por el uso o goce temporal de automóviles. Pues, de aquí de entrada, si tuviéramos automóviles rentados, pues sí, es cero. Aunque tuviéramos automóviles rentados, pues son no deducibles. En el caso de que estemos tributando con el título 4, que por lo regular así es. La mayoría de los integrantes o asociados son personas físicas. ¿Ok? Vamos a ver el tiempo, vamos muy bien de tiempo. Ok, la PTU. Dice, la PTU generada durante el ejercicio que corresponda. Aquí, digo, a menos de que, digo, mi cuestión personal, mucha gente dice eh, que por los conceptos no objeto que yo realizo una actividad, porque si yo realizo una actividad no objeto, fíjense, un poquito la revoltura, si yo hago eventos que son objeto a mi objeto social, yo voy a tributar conforme el título 2. Si yo tengo ingresos no relacionados, voy a optar por tributar conforme al título 2. Y nos dice PTU generada durante el ejercicio que corresponde a esta declaración. La PTU, digo constitucionalmente, el artículo 123, es el 10% de la, de la renta gravable o la utilidad del ejercicio fiscal, pero referente a cosas no relacionadas. Y sí, para mí contradice un poquito lo que nos especifica la ley federal de trabajo, que nos dice que las organizaciones de beneficencia privada no son objeto de la PTU. Y aparte, digo, necesitamos tener trabajadores para ser objeto de PTU. Entonces, nos habla aquí como dato informativo, PTU generada durante el ejercicio de la declaración, que les digo es el 10% de la utilidad fiscal, en este caso, de los ingresos no relacionados. Y nos habla también de la PTU no cobrada del ejercicio anterior. ¿Por qué nos pide este dato? Porque cuando determinemos una utilidad fiscal, esa PTU no cobrada en el ejercicio anterior, aparte que esa PTU se suma a la PTU del siguiente ejercicio para distribuir. Pero en este caso, para mi punto de vista en lo particular, no debería de nosotros ser sujetos a una repartición de PTU, independientemente que sea no relacionado, ¿no? Pero es mi punto de vista, y habría que verlo, digo, muchas veces es el punto de vista de uno. Ok, determinación del remanente distribuible. Aquí en la determinación del remanente distribuible por los ingresos obtenidos, pues aquí se va por default. Si se fijan bien, está bloqueada. Entonces, son los ingresos obtenidos que hemos tenido. Y las deducciones autorizadas, pues aquí nos dice, si se fijan bien, ahí las podemos teclear. Ahí, como les digo, es como que plan con maña, como diciendo, oye, deducciones autorizadas, muchas veces lo que tenemos en la balanza, pues no todas son deducciones autorizadas. Pero queremos que nos coincida para evitar esa problemática de que no te coincide la balanza, no te coincide la declaración de transparencia, no te coincide, pero aquí nos dice deducciones autorizadas. ¿A qué se refiere con deducciones autorizadas? Que se hayan cumplido con los requisitos de deducibilidad. Y aquí nos dice un remanente. El remanente, si se fijan, pues ese remanente no es distribuible a menos de que se pierda la donataria y se distribuye a otra donataria autorizada. Y aquí nos habla también de los remanentes, de lo asimilado a remanentes. ¿Qué se relaciona como un asimilado a remanentes? Préstamos a socios o integrantes o sus familiares. Es como si el socio o accionista esté sacando dinero
Si hay un préstamo, pues no se debe hacer un préstamo porque eso nos va a causar una tasa que es la mayor de la tarifa de personas físicas, que es el 35%. También, ¿qué otros conceptos asimilados a remanente distribuible? Aquí en este caso pueden ser, por lo general, los conceptos a remanente no distribuible que ponemos son los no deducibles, pero pudiera haber compras no registradas, pudiera haber ingresos no declarados, lo consideran como conceptos asimilados a remanente distribuible. Entonces, aquí por lo regular nosotros ponemos lo que son los no deducibles. Aquí la flechita nos va determinando, pues, dónde vamos, ¿verdad? ¿Dónde vamos en nuestra declaración? Determinación del impuesto. Este apartado de determinación del impuesto es cuando nosotros rebasamos, vamos a suponer aquí, dice determinación del impuesto sobre la renta causado por la obtención de ingresos no propios de su actividad y conceptos asimilados a remanente distribuible. Aquí si nosotros, vamos a suponer un ejemplo, tengamos de ingresos relacionados, pues 800,000, oye, de 8 millones, vamos a poner 8 millones, y sea el 10%, pues tengamos hasta 800,000. Y tuvimos ingresos no relacionados por 1 millón. Pues saben que ingresos acumulables serían 200,000. ¿Ok? Entonces, si nosotros rebasamos de nuestros ingresos relacionados el 10%, pues aquí se captura. La parte, los otros, por decir que era 1 millón, los otros 800 vamos a poner que los tenemos en ingresos no sujetos del impuesto, porque es el tope que tenemos, el 10% de nuestros ingresos. Entonces, ahí en ingresos acumulables viene siendo el excedente que tengamos de ese 10%. En deducciones autorizadas, muchos dirían, oye, es que la donataria hizo una deducción, por ejemplo, se rifó un carro, compró la donataria un carro, que muchas veces dicen, no, que la compra otra persona para que lo done, etcétera, dice. Pero oye, vamos a suponer que la compró la donataria. Oye, pues sabes que utilizó los recursos de la donataria y se van a deducibles. No, aquí la autoridad nos da la oportunidad de hacer deducciones autorizadas y ese es mi punto de vista y yo creo que es lo más válido, que sí podemos tener identificada en nuestra contabilidad cuáles son gastos sobre ingresos no relacionados. Lo que sí les pido aquí es que, por ejemplo, en la misma proporción que son acumulables, en este caso que dijimos que era 1 millón y que 800,000 están exentos y 200 son grabados, si tuviéramos deducciones, por decir 600,000, oye, ¿sabes qué? Esos 600 también van a ser en proporción. Yo no puedo poner aquí los 600,000 pesos. ¿Cómo se saca la proporción y dónde viene el fundamento? La proporción se saca de decir, digo cantidades así un poquito fáciles de sacar el porcentaje. Si el 20% es acumulable, pues habría que sacar la proporción de los 600,000. ¿Cuál es el 20% de 600,000? Y ya pondríamos nosotros la cantidad, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que fuera esto. A ver si no me faltó. ¿Dónde viene esta fundamentación de total deducciones? En el artículo 28, ay, disculpe, me va a sacar. Me va a sacar y me va a borrar. Por eso hay que darle siempre, ir grabando, porque esto no se grabó. Esto que estábamos haciendo nosotros. Y ahorita les digo el fundamento de la proporción. Digo, en el remoto caso de que les llegue a tocar. Como quiera estábamos diciendo que en el caso de que nosotros tengamos ingresos, mire, cero, que nosotros tengamos este tipo de ingresos no relacionados y excedemos de esa cantidad del 10%, nosotros debemos de considerar conforme el título 2, no conforme el título 4, conforme el título 2,
y la tasa impositiva es del 30%, no del 35%. Entonces, la fundamentación de esta proporción, ¿por qué no se le pone el 100? Debe de ser el artículo 28 y debe de ser la fracción Pues esperamos segunda. que alcance Que los máximo gastos e inversiones de deben de que ser puede en formar proporción complejo. de esa acumulación. Era lo que Dice, los estábamos gastos e viendo ahorita, inversiones sí, en la porque proporción ayer que estábamos representen los ingresos exentos cuando se respecto al cargaran los total del contribuyente. Entonces, se saca en proporción aquí mismo. Y si se fijan bien aquí, pues este es el impuesto sobre la renta. Aquí nos está marcando impuesto del ejercicio, 24,000. ¿Qué nos pide aquí? Aquí nos dice la PTU pagada en el ejercicio. Pues nos permite deducir una PTU en el caso de que hubiéramos tenido una PTU pagada en el ejercicio, que yo les digo, para mí como donataria, pues no debería, a pesar de que hagamos ingresos no relacionados, pues aquí como quiera nos la pone, que si tú pagaste PTU, fíjense, PTU pagada, ¿cuál viene siendo la PTU pagada? Si esta es la declaración del 2024, la PTU pagada es la del 2023. ¿Por qué? Porque se tienen 60 días siguientes a la presentación de la declaración. Muchas veces dicen la PTU en las empresas con fin de lucro se entregan en mayo. En este caso, nosotros, si optáramos por pagar una PTU, pues tendríamos que decir, oye, si la presentamos en febrero sería en abril. Entonces, PTU pagada, no generada en el ejercicio, es la que yo pagué en el ejercicio. Y ya si tuviéramos una cantidad aquí, pues se restaría, en este caso, la utilidad fiscal del ejercicio. Vamos a suponer que si tuviéramos 40 pesos, pues nos lo va a restar. También nos da la oportunidad de restar pérdidas de fiscales de ejercicios anteriores. En este caso, yo sí les digo, si tienen ingresos diferentes a lo que fuimos otorgados a nuestra autorización, eso sí les pido muchas veces que no tengamos pérdida. ¿Por qué no tengamos pérdida? Porque ahora sí, si tenemos pérdida, estamos utilizando recursos de la donataria, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice como quiera no lo habilita. Las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores tenemos hasta 10 años y se van actualizando. En este caso, para nosotros no debería de proceder este tipo de pérdidas. Ya nos da un resultado fiscal. Ya este es el impuesto, es el 30%. ¿Por qué no se aplica el 30%? Como les digo y les recalco, si nosotros hacemos actividades distintas a nuestro objeto social autorizado, tenemos que tributar conforme el título 2, que es el de personas morales, y la tasa impositiva es la del 30%. ¿Ok? Y aquí tenemos estímulos fiscales por acreditar. Y aquí podemos poner sí o no, podemos tener estímulos fiscales por contratar gente pues mayor o con alguna incapacidad. Digo, ese viene en el 186, o en el caso de las tomas de energía eléctrica, también ahí en el 204 de la ley del ICR nos da la oportunidad de aplicar ciertos estímulos fiscales. Y aquí dice sin selección, sí o no, le puedo poner no, le puedo poner sí. Y si no, tengo que especificarlos. Impuestos a la renta en el ejercicio, impuesto acreditable pagado en el extranjero. En el caso de que tuviéramos ingresos en el extranjero, pues nos da como si fuera una empresa normal de acreditar el impuesto pagado en el extranjero. Digo, no es el caso. Impuesto retenido del contribuyente. Aquí, por ejemplo, en el caso de los intereses, como donataria no nos deberían de retener ICR, pero nos dicen, oye, impuesto retenido del contribuyente. Muchas veces a lo mejor nosotros no hablamos con el banco y nos retienen ahí un impuesto de intereses que no debería ser. Nos dice impuesto retenido al contribuyente, que yo recuerdo en personas morales, la mayoría de las veces son de ingresos por rendimientos o por interés. Otras cantidades a cargo, otras cantidades a favor, y ya nos da la diferencia. El ICR causado sobre conceptos asimilados sí es el 35%. Te vas a la tasa máxima de personas físicas y se les aplica el 35%. Entonces, en el caso de ingresos superiores al 10%, vamos a utilizar el 30% porque estamos tributando conforme el título 2.
En el caso de conceptos asimilados a remanentes distribuibles, es la tasa del 35%. Y se suman a ambos. Es la suma de los 23 más los 8,000. ¿Ok? ¿Qué nos pide aquí también? Impuesto sobre ingresos sujetos a regímenes preferentes. Estos regímenes fiscales preferentes es, digo, como que lo ponen como si fuéramos una empresa con fin de lucro. Es cuando uno tiene inversiones en localidades o en países que su tasa impositiva es de un 75% inferior a la nuestra, ¿no? La nuestra es del 30%. En este caso, la tasa impositiva debería ser del 22,5 para abajo. En países que tengamos por ahí, es muy normal oír que Islas Caimanes, es muy normal oír que los Panama Papers, es muy normal oír que en ciertos estados de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un impuesto federal, pero aparte tienen un local y hay estados que podrían considerarse refripes o regímenes fiscales preferentes. Por lo general, pues es cero. Digo, es nada más como cultura general, no creo que tengamos ese tipo de inversiones de refripes. Bueno, ¿qué más nos pide déjame ver cómo vamos en tiempo? Bueno, ¿qué más nos pide esta declaración que apenas se modificó en el año del 2024? Pues nos piden los integrantes y nos pide el detalle de los integrantes, ¿verdad? Si son personas físicas, si son personas morales, etcétera. Aquí, vamos a agregar. Aquí nos dice personas morales, personas físicas. Y como les digo, muchas veces esto es para ver cómo estás tributando y a la vez cruzar información con la declaración de transparencia. ¿Ok? Entonces aquí nos pide que desglosemos los integrantes que tengamos. ¿Ok? Y aquí nos dice datos informativos, saldo pendiente de aplicar este módulo por las inversiones en equipos de alimentación para vehículos eléctricos. Son las tomas esas de corriente. Es el 204 de la ley del ICR, es un 30%. Digo, también por lo regular es cero. Sueldos y salarios y prestaciones a trabajadores con discapacidad o adultos mayores, digo, es el 186 de la ley del ICR. Esquema reportable. Este esquema reportable ya tiene tiempo, digo, en el caso de las empresas que a mí me ha tocado, la autoridad empezó a decir, oye, esquema reportable, ¿a qué te refieres con esquema reportable? Pues se refieren a que si nosotros hacemos una, una planeación fiscal, ahora le tenemos que avisar al fisco y ellos nos van a dar un numerito. Si nosotros le ponemos que sí, nos va a pedir el número de esquema reportable. Entonces, esto también, digo, somos sin fin de lucro, no creo que tengamos un esquema reportable. O sea, sinceramente, esto es como que lo rellenaron como si fuera digo, yo sé que estamos en una sección parte de que podemos hacer ingresos, no relacionados con nuestro sujeto como una actividad, pero sí prácticamente, pues esto es meramente informativo. Determinación del pago del impuesto. Aquí la determinación del pago del impuesto, pues ya nos da la cantidad a cargo, la parte actualizada. Aquí, en este caso, se actualizaría, si fuera la de 2024, diríamos, oye, pues ahorita estamos a día 11 de noviembre, pues ya salió el INIPC del mes de octubre. Sería, oye, ¿sabes qué? El INIPC del mes de octubre. Y aquí hay el 17A del código nos dice cómo se debe actualizar. Por lo regular, a veces que se nos actualiza en forma automática. Muchas veces dicen, oye, febrero, pues yo me iría un mes para atrás porque yo tendría el 15 de febrero, aunque a lo mejor el sistema nos va a poner como índice el de febrero. Aquí nos dice, monto adicional por haber pagado el impuesto a tiempo, artículo 17A, y el 21 habla de los recargos. Los recargos, no he visto la nueva ley de ingresos, pero los recargos se han mantenido en 1,47 por mes o por fracción de mes. 1,47%.
en el caso como no llenamos que era por corrección fiscal, pues no se nos pone se nos habilita. Entonces, en este caso, pues es raro, como quiera la autoridad, pues ya está revisando mucho en base a la inteligencia artificial y es raro, no es como antes que llegaban y te revisaban y revisión de escritorio. Puede ser, ¿verdad? Tienen sus facultades. Entonces, pues no se nos habilita. ¿Ok? ¿Desea aplicar alguna compensación, estímulo o estímulo? Pues no. Aquí en este caso, como es complementaria, pues sí, podría poner una fecha. Oye, ¿sabes que la fecha en que yo hice el pago es tal fecha? Y aquí yo tendría que ajustar, pues hasta los recargos. ¿Por qué? Porque esto no lo da en forma automática. Y si yo tuviera una diferencia en pago, pues debe de ser sobre la diferencia, no sobre el total. Entonces aquí, como quiera, la autoridad nos da la posibilidad de modificarlo manualmente y hacer nuestro cálculo manual y poner nuestros actualizaciones y recargos de forma correcta. Ok, cantidad a cargo, cantidad a pagar. ¿Desea aplicar un estímulo? Pues no, no desea aplicar ningún estímulo. Perdón, de vuelta ya me sacó. Pero no andar grabando. Ya como quiera de lo fiscal de esto, ya íbamos aquí en la determinación, ahorita que se termine de cargar. Como quiera hay una presentación, digo, no, van a decir, oye, luego no nos vas a dar nada, nada más la grabación. Hay una presentación, digo, eso nos va a ayudar, en este caso, donde viene la obligación, donde vienen las posibles sanciones de la autoridad, si existe la espontaneidad, si se presenta por requerimiento, cuál sería la multa por no presentar su declaración en tiempo, etcétera. Bueno, dice de refripes, pues no hay refripes, no tenemos refripes. Aquí está, régimen de refripes, pues no tenemos refripes. Ya vimos la definición, los refripes son aquellos que tienen aquellos países o a lo mejor entidades o estados de otros países que tienen una tasa impositiva inferior en un 75%. En este caso, si multiplicamos 30 por el 75%, pues sería inferior o igual al 22,5%. Entonces, vamos a hablar de los estados financieros. Esto de los estados financieros fue lo nuevo también que vino. Digo, como nuestra norma de información financiera va a ser conforme la A1, conforme el B16 y conforme el E2. El B16 habla de la presentación, cómo debemos hacer los estados financieros. El E2 habla sobre el concepto, qué es el concepto de donativos. Entonces, tenemos dos estados financieros. Yo sé que conforme la B16 son tres estados financieros. Aquí faltaría el de flujo. Muchas veces como que el de flujo no lo ponen porque hay gente que es el método indirecto, el de flujo. Hay gente que batalla para hacer no sé por qué, digo, no es cosa del otro mundo, pero hay gente que batalla en hacer este tipo de estado financiero en base a flujo. Entonces, vamos a ver lo que viene siendo el estado de situación financiera o muchas veces lo conocemos como balance general. En este caso, en el estado de situación financiera, pues partimos de que está dividido en activo, que son los bienes de la organización, y luego viene en forma circulante, que es menor a un año. Esto quiere decir que es menor a un año, y viene por orden de disponibilidad en efectivo. Primero viene el efectivo, vienen las inversiones e instrumentos financieros. Aquí vienen los donativos, en el caso de que tuviéramos donativos como que pendientes, que en realidad pues no deberíamos de tenerlo muchas veces por X o por Y, pues sí tenemos ahí donativos pendientes, la cuenta por cobrar, otros activos y total de circulante, menos de un año. ¿Cuál es la peculiaridad de nuestros estados financieros comparadas con las demás organizaciones con fin de lucro? Que tenemos estas columnas, no restringido, restringido temporalmente, restringido permanentemente y total. ¿A qué se refieren estas columnas? Estas columnas se refieren a que nosotros tenemos que separar en nuestra contabilidad, digo, lo correcto. Yo sé que que muchas veces no llevamos nuestro sistema contable en base a la NIF, porque a lo mejor no nos dictaminan y no nos ponen una salvedad ahí por no llevar
en la opinión del contador público por no llevar esta norma de información financiera. Por lo regular, muchas veces llenamos todo a no restringido. No restringido quiere decir que tus donantes te dan ese recurso y tú lo puedes aplicar en cualquier cosa, lógicamente, que sea el objeto social autorizado por la autoridad. O sea, se puede aplicar en cualquier cosa siempre y cuando sea del objeto social o de los objetos sociales autorizados, porque podemos tener varios objetos sociales. Entonces, el no restringido es ese, que lo podemos utilizar para cualquiera. El restringido temporalmente nos dice que puede ser de dos maneras, que la restricción puede ser por tiempo o puede ser porque terminaste un propósito, un fin, una causa, o puede ser la combinación de los dos. Puede ser que sea por tiempo, digo, ¿sabes qué? Yo te hago una donación en especie de este inmueble y quiero que lo utilices nada más para una casa hogar X. Y va a ser temporalmente durante un periodo de 2 años. Entonces puede ser que sea una restricción temporal en base al tiempo o en base a que tú conseguiste un objetivo. O puede ser la combinación de ambas o lo que se dé primero, dependiendo cómo esté con el donante ese tipo de restricción que tenga temporalmente. Y tenemos otra restricción que es la permanente, que esa no va a variar y es permanente. Entonces tenemos estas columnas de cantidades que son 4, que la suma de estas 3, pues aquí tenemos un gran total. Y aquí vamos capturando pues la información. Y aquí pues digo, lógicamente también vamos mapeando nuestra balanza y ponemos efectivo, pues oye, ¿sabes qué? Efectivo pues va a bancos, va a caja, y qué pones acá en inversiones, instrumentos financieros, donativos, que es la cuenta por cobrar. Bueno, donativos también como cuenta por cobrar, no le ponemos clientes, son donantes, donativos. Cuentas por cobrar, aquí yo se las inhabilité porque no había. En otros activos, pues ahí podemos tener algún tipo de activo a lo mejor diferido, algún depósito de garantía, etcétera. Y tenemos lo que es el no circulante, que el no circulante por lo regular, pues es el activo fijo, las propiedades, plantas y equipo, que es el neto, ya le estamos quitando aquí al monto original de la inversión, pues lo que viene siendo la depreciación. Igual de esta manera nos pide no restringido, restringido temporalmente, restringido permanentemente. Nos da pues el activo total. Aquí tenemos otros activos no circulantes. Como les comenté muchas veces, si tenemos bienes en arrendamiento por más de un año, y tenemos una parte, por lo regular los financieros te dicen, oye, la parte que es menor a 12 meses, ponlo como circulante, y la parte mayor a 12 meses, ponlo conforme fijo. Podemos tener en otros activos no circulantes ciertas cantidades. Digo, mencionando en este caso los activos con derecho de uso. Nos da pues la sumatoria total del activo, y ya aquí nos debe de cuadrar. Lógicamente nos debe cuadrar por columna, porque hay veces que nos da el gran total, nos cuadra el activo contra el pasivo y en este caso el capital que nosotros es patrimonio para nosotros, nos cuadra, pero nos debe de cuadrar a nivel columna también, o sea, no nada más a nivel total, porque luego nos va a mostrar ahí una diferencia que no coincide. Ahora nos vamos al pasivo, a las obligaciones que tenemos. También nos da la oportunidad de poner notas. Digo, notas porque aquí podemos poner, oye, ¿sabes qué? Tengo donativos con cláusula de devolución, y podemos poner aquí notas a los estados financieros. Podemos poner notas que también, bueno, en el caso del estado de actividades, que podemos tener a lo mejor donativos en servicios. Ya ven que los donativos en servicios, como no son cuantificables, pues no los podemos tener lo podemos tener en notas o en cuentas de orden o en las mismas notas que forman parte integrante de nuestros estados financieros. Entonces, empezamos con nuestros pasivos, que son nuestras obligaciones. Cuentas por pagar. Si tuviéramos, a lo mejor si tenemos nómina, podríamos tener
En en este caso de contribuciones de seguridad social, pudiéramos tener, a lo mejor provisionamos el impuesto. Si tenemos no deducibles, pues tenemos una cuenta por pagar. Donativos recibidos en cláusula de devolución. Digo, esto es una norma de información financiera que viene en el E2. Digo, sí se nos hace una problemática porque, digo, no me ha tocado, pero en el caso ojalá no nos llegue a tocar de que hay un donante que nos pida hasta CFDI y nos diga, oye, ¿sabes que no se hizo el donativo, brincó de año? ¿Cómo lo cancelamos? Porque también lo que tenemos que ver y que ya vieron a lo mejor en cursos anteriores para la preparación de la declaración, es que nosotros para cancelar un CFDI tenemos, conforme código, tenemos hasta el 31 de diciembre, pero conforme resolución miscelánea nos dan la oportunidad de cancelar hasta la fecha en la que presentamos nuestra declaración. Entonces, donativos recibidos con cláusula de devolución. En el caso de que, por ejemplo, la autoridad nos diga, oye, ¿sabes que tienes un depósito y no hay CFDI? Ah, no, ¿sabes que yo tengo un contrato porque fue un donativo recibido con cláusula de devolución y no emití el CFDI? Es algo financiero, no es fiscal. Es lo que les digo, aunque muchas veces lo financiero no embona conforme lo fiscal, pero digo, todo, debe estar todo muy claro, todo muy bien soportado, o como la autoridad que se apropió de un concepto financiero o de auditoría que es en este caso, que fiscalmente esté todo soportado, ¿verdad? En otros pasivos, pues podemos poner aquí las cantidades. La materialidad fiscal, ya recordé, materialidad, le dicen materialidad. Ese concepto es de auditores, pero financieros, pero ya la autoridad ya agarra ese concepto como materialidad fiscal. Bueno, el pasivo, y pues por lógica, ¿verdad? El activo menos nuestro pasivo es igual al patrimonio, o como quieran verlo. Eh, Pasivo más patrimonio es igual al activo, cualquiera de los dos, como quieran verlo. Igual tiene que estar en restringido o no restringido, restringido permanentemente, etcétera. Y aquí vemos lo que viene siendo el patrimonio. El patrimonio no restringido, restringido temporalmente, restringido permanentemente. Este patrimonio nos debe de coincidir con el estado de actividades. Ahí fue, le llevamos sobre tiempo y no sé si haya preguntas o no. Este patrimonio nos tiene que coincidir con el estado de actividades. Estas cantidades deben de ser conforme el estado de actividades, es conforme lo conocemos, conforme la NIF, que muchas veces es el estado de resultados, ¿verdad? Pero el concepto correcto es estado de actividades. E igual, el estado de actividades se divide en no restringido, restringido temporalmente, restringido permanentemente y total. Y como les digo, existen notas a los estados financieros, ¿verdad? O aquí se puede poner sin datos, etcétera. Y aquí nos dice el tipo de donativos, y aquí nos dice en efectivo, puede ser en especie, y aquí podemos ir agregando. Perdón, ya me va a cerrar. Bueno, vamos en el estado de actividad. Ya me lo terminamos, estamos sobre tiempo. Hay que ir poniendo como experiencia y hay que poner ahí que se vaya grabando. Vamos en la sección del estado de actividades. Y les digo, aquí ustedes pueden capturar si son en especie, si son en efectivo, y aquí se puede ir agregando. Dice, en efectivo, en especie, o apoyo o estímulos proporcionados por la federación. ¿Ok? Ustedes pueden ir capturando aquí toda esta información que tiene es capturar. Cuotas por suscripciones, igual. Cuotas de recuperación. Aquí nos pide las cuotas de recuperación. Y también podemos ir agregando ahí los conceptos que vayamos viendo. Entonces primero empiezan en el estado de actividades todos los ingresos y después todas las erogaciones. Entonces, donativos recibidos, tanto en efectivo como en especie, igual, no restringido, restringido temporalmente, restringido permanentemente. Los rendimientos en inversiones, igual, nos pide no restringido, restringidos temporalmente y permanentemente. Enajenación de bienes de activo fijo, de la misma manera, aquí no hubo.
Si quieren que se les habilite, pues hay que quitar la palomita. Arrendamiento de bienes, que se consideran ingresos propios de la actividad de las donatarias. Algún evento especial que tengamos, que a lo mejor es no relacionado. Otros ingresos, etcétera. Es ingresos antes de liberaciones. Entonces, aquí también, pues aquí nos dice, oye, ¿hay liberaciones? Sí. ¿A qué se refiere con liberaciones? ¿Sabes qué? Este remanente del restringido temporalmente ya cumplió su función o una cantidad de su función, vamos a ponerlo como ya no restringido. Entonces vamos a tener una cantidad positiva y negativa que al último va a dar cero a nivel renglón, pero aquí va a ser la diferencia en lo que viene siendo los ingresos. ¿Por qué? Porque es como si fuera una reclasificación, esto que se llama liberación de restricciones. Aquí es claro, patrimonio contable liberado de restricciones. Pasa de restringido a no restringido. Y es nada más, en una cantidad va a ser, la misma cantidad va a ser igual. Si son 100, aquí va a ser 100, en uno positivo y en otro negativo. Total de ingresos, gastos. Aquí si se fijan bien, dice servicios por programa. Este nos tiene que coincidir con el de actividades en la declaración de transparencia. Muchas veces nuestra contabilidad debemos de adaptarla. ¿Cuáles son los servicios de nuestro programa a los que fuimos autorizados? Este debe de coincidir con los programas que fuimos autorizados en transparencia. Y los servicios de apoyo, donativos otorgados, servicios de apoyo, pues prácticamente viene siendo procuración de fondos, difusión de la organización, todo eso viene en la NIF 16. Entonces son servicios de apoyo. Entonces, donativos otorgados, igual. Ustedes deben de tener lo que viene siendo lo de donativos otorgados si fueran donatarias de segundo piso, ¿verdad? Entonces, si no son donatarias de segundo piso, apoyo económico, no tienen por qué tener esta sección capturada. En el caso de los gastos de administración, pues sí, tenemos que tener cuidado con los gastos de administración. ¿Por qué? Porque nada más es el 5% de nuestros ingresos por donativos y rendimientos. Es el 5%. Entonces tenemos que tener como quiera en nuestra contabilidad, ahí sí nos cruzan la contabilidad electrónica y nuestra declaración. Gastos de administración, gastos generales, gastos de operación, total de servicios de apoyo, total de gastos. Cambio neto en el patrimonio, pues viene siendo la utilidad o la pérdida contable, ¿verdad? Y luego, y aquí nos dice patrimonio contable al inicio, pues nos va a dar el patrimonio total al final. Estas cantidades, pues nos tienen que checar con lo que tenemos en el estado de situación financiera. De hecho, si no nos checara, pues no nos va a poner, no nos deja avanzar, nos va a decir, tienen un error en la declaración. ¿Por qué? Porque no coinciden, pero aquí esas cantidades deben de checar con las cantidades estas, 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 perdón, estas. Lo que es el patrimonio contable debe ser igual aquí, acá, esto. Aquí está. Y pues ya nos faltan como 10 minutos. Patrimonio contable, contable. De aquí, esta declaración, pues ya si quieren ver ustedes, oye, quiero revisar la declaración y pueden poner notas y todo eso. Digo, lógicamente pueden, oye, ¿sabes qué? Voy a revisar la declaración. Sí, denos un minutito, estamos esperando a que
se reconecte José Luis y continuemos. Denos un minuto. Listo. Ya está por conectarse. Muchísimas gracias por su paciencia. Ay, perdón, aquí se nos acabó la pila. Les estaba presentando, digo, y en realidad ya era lo último de decirles de la declaración esta que tenemos del impuesto, que es nada más la revisión de la declaración y ya mandarla. Si no hay ningún error, ya mandarla. Ya también me sacó de la declaración. Es mandar la declaración. Si no existe ningún error, pues la mandamos y no sé si exista alguna, pues alguna inquietud de parte de las personas. Déjame ver digo, no he visto vamos a dejar de compartir. Ah, no, no estaba compartiendo, perdón, Yurem. Digo, no sé si existe alguna duda. ¿Dónde está el chat? A lo mejor todo está muy claro, ¿no? Digo, cualquier duda, digo, estamos aquí, estamos sobre tiempo, faltan 8 minutos. Ya nomás lo único que nos faltaba era ver revisar nuestros papeles de trabajo. Digo, nosotros se supone que ya amarramos nuestra balanza, nuestra contabilidad es correcta. Tenemos bien definido que no tengamos ningún CFDI por cancelar porque nos pudieran multar si lo presentamos después de la cancelación. Nosotros tenemos, sí nos permite cancelar CFDIs, pero tenemos hasta que se presenta la declaración conforme a la regla miscelánea. Y llevar, por ejemplo, en el caso de que tengamos automóviles, pues también llevar una cédula de inversiones, y en el caso de que tuviéramos automóviles pues parcialmente deducibles, pues va a haber una partecita no deducibles, porque los automóviles de combustión normal nada más son deducibles hasta 175,000 pesos, digo, aplicando el porcentaje de presión que es el 25% a 4 años. Digo, alguna duda, algún comentario. Yo sé que es un poquito, eso ya lo van a ver en febrero. A lo mejor lo ideal hubiera sido ver qué es lo que necesitamos para estar bien, sobre todo ahorita que estamos a tiempo, para pedirle a nuestros donantes. Digo, yo sé que el donativo muchas veces hasta el mero 31 de diciembre es bien recibido. Y en este caso, pues bien que si vamos a tener oraciones con fecha del 2025 en 2026, pues que nos los cancelen y nos hagan de nuevo el CFDI para poder hacerlo deducible. En lo que se animan a hacer las preguntas o van viendo si tienen Están alguna cansados, duda. ya tienen hambre, yo creo. También Ya tienen les hambre. compartimos que estamos por llegar a nuestra última sesión también de Café Fiscal, a donde los invitamos. Les voy a compartir pantalla para que puedan revisar. Va a ser el próximo 5 de diciembre aquí en Nico. Y denme un minutito. Y les esperamos acá quienes estén en el estado de Nuevo León. Este no es jijiji. Ah, me parece que no la tengo abierta. Pero pues les invitamos a la última sesión de Café Fiscal, que será el próximo 5 de diciembre. Les hacemos llegar la invitación y el material de la sesión en la próxima semana. Entonces, no sé si alguien tenga dudas o si quiere revisar algún tema.
Parece que no. Bueno, pues entonces en breve les estaremos haciendo llegar las constancias de participación a quienes tienen más del 50%, al más del 80% de asistencia en este ciclo de capacitaciones y les esperamos el próximo año. Les agradecemos su paciencia, les agradecemos su participación siempre tan activa y tan atenta a todas las sesiones y ahí está, José Luis. Y Muchas también gracias. aprovechamos este espacio para agradecerle al equipo de Contemos Juntos, que son nuestros aliados y que han estado a cargo de preparar las sesiones y de estar desarrollando todo este temario de interés para las organizaciones de la sociedad civil. Espero que tengan una excelente tarde y pues los esperamos próximamente aquí en Nico Centro de Fortalecimiento. Hasta luego. Hasta luego, aprovecha a todos. Bye.